Muchas gracias por venir a nuestra conferencia. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación, que viene desde Corea. Nuestros fundadores se llaman Samya Moon y Hakya Moon, es una pareja. Tenemos unos principios de unificación, que es la enseñanza básica de esta federación, que toca muchos diferentes temas. Una de ellas es acerca de la vida y la misión de Jesús. Y es bastante novedosa y revelador. Así que vamos a ir con ello. Ahora sí, ¿no? Las fuentes de esta conferencia, estamos tranquilos que no me lo he sacado de la manga, de aquí no sale. Tampoco de las redes sociales, no me he metido en internet para informarme de estas cosas. Tampoco de la novela del Código Da Vinci, porque sí vamos a hablar de matrimonios de Jesús, pero no en este sentido. Viene realmente, pues, básicamente de la Biblia y también de Samya Moon, nuestro fundador, y Hakya Moon, su esposa. Y él nos dice, a ver que esto tiene que ver en grande, en la víspera del domingo de resurrección de Pascua del año en que cumplí los 16, en el 35 estaba en el monte Myeongdo rezando toda la noche y pidiendo con lágrimas respuestas a Dios. Como vemos en la imagen, fijaos un poco en la imagen, porque entonces después de orar toda la noche, ¿qué pasó? Se apareció Jesús. Después de orar toda la noche, ojo, no al final, orando toda la noche. Sabéis que hace frío, ¿no? En la montaña, si habéis estado en la montaña por la noche, baja muchísimo la temperatura. Entonces se puede ver cómo él estaba realmente concentrado para no morirse de frío, ¿no? Y hay que girar allí porque no lo puedo leer aquí bien. Temprano por la mañana de Pascua, Jesús Cristo se me apareció y me dijo: Dios está muy apenado por el dolor de la humanidad. Debes asumir una misión especial en esta tierra y llevar a cabo la obra divina. Jesucristo me habló claramente de la obra que debía realizar. Sus extraordinarias palabras hablaban de salvar la humanidad de su sufrimiento y llevar la alegría a Dios. Mi primera respuesta fue: no puedo hacerlo. ¿Cómo podría? ¿Por qué me das una misión tan importante? Estaba realmente asustado. Quería de alguna manera evitar esta misión. Me aferré al borde de su manto y lloré sin control. Pero Jesús siguió insistiendo y al final él acepta la misión y nos cuenta que luego en realidad tuvo más encuentros con Jesús, ¿no? Más en aquellos días en que más mis oraciones y dedicación se conectaban al cielo, Jesucristo se me apareció sin falta y me transmitía mensajes especiales. Bueno, esto lo relacionamos con este versículo que viene en la Biblia, en el Apocalipsis, que dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. O sea que es una especie de encuentro personal entre Jesús y alguien que él contacta, ¿no? Nosotros pensamos que esto coincide con este momento de la historia. Entonces sería el original de Dios de la creación. Vamos a ver. Vale. Entonces, para realmente poder entender con estas explicaciones para qué vino Jesús hace 2000 años. Han pasado 2000 años. Aquí en Europa, por lo menos, y en muchas partes del mundo, hay un gran fundamento del cristianismo. Se ha aceptado en prácticamente todos los continentes, en muchos países, ¿no? Pero aún así todavía no hemos llegado a entender realmente para qué vino Jesús, ¿no? Originalmente, qué misión venía a cumplir. Y
hay una cosa interesante que hace aquí el Padre y la Madre Moon, el principio de unificación, y nos dice que para realmente entender la misión de Jesús, tenemos que remontarnos, en realidad, al ideal de Dios de la creación. ¿Para qué Dios ha creado al ser humano? Y otra pregunta importante, ¿lo estamos cumpliendo? Yo sé que Freddy sí, ¿no? Tú ya eres perfecto, ya todo va, ¿no? Está claro que no. El mundo que tenemos, la realidad del mundo que tenemos, no refleja el ideal de Dios de la creación, la idea original, el anhelo, la esperanza, el sueño que Él tenía para sus hijos. No lo hemos cumplido. Por lo tanto, pero sí es importante entender cuál era ese sueño de Dios, para qué nos creó, quién es realmente Dios, qué hacemos aquí, a dónde vamos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que llegar a entender, y eso está reflejado en el Génesis, en la Biblia, a través de la historia de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué deberían haber cumplido o logrado Adán y Eva en el jardín del Edén? Ese jardín del Edén representa el ideal que tenían que construir y no lo han construido. Y nos dice aquí, para ir al resumen, lo más importante que tenían que lograr ellos era un matrimonio y una familia centrada en el amor divino. De ahí empieza el reino de los cielos. Porque sin el amor de Dios, ¿cómo vamos a hablar de un reino de los cielos, de un mundo ideal, de un mundo pacífico? No se puede. Entonces, ellos tenían que encarnar el amor divino como el primer hombre y claro, es una tarea no fácil, pero Dios les ha dotado con todo lo necesario para alcanzar esa meta. Esto lo vemos reflejados en este versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, el primer punto, que ya es novedoso, para los que nunca lo habían escuchado antes, que nos revela a través de este versículo, es que Dios no es solamente el Padre Celestial, sino también la Madre Celestial. Dios es Padre y Madre, ¿no? Por eso creó a ser humano, no solo, si fuera solo masculino y padres, hubiera creado solo hombres a su imagen y semejanza, ¿no? Pero creó hombres y mujeres, hombre y mujer, Adán y Eva. Porque la imagen de Dios mismo tiene dentro de él todas las cualidades, la esencia de lo masculino y la esencia de lo masculino. Y tiene un corazón paternal, siente como un padre y siente como una madre a la vez, dentro de él. Son distintos aspectos, pero que están totalmente armonizados, porque Dios es un único ser. Entonces en Dios está todo esto unido, no se pelean, ahí el padre y la madre no se pelean como hacemos nosotros, y vamos a ver por qué nos peleamos, ¿no? Porque esto no se ha cumplido. Ese es el primer punto, no puedo entrar en detalle aquí, eso solamente para entender, todo esto lo explico para entender la misión de Jesús, ¿eh? Estamos hablando, recordad eso. Y entonces viene el otro versículo, que eso se tiene que manifestar a través de este otro versículo. Y Dios los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, en el Génesis 1:28. Entonces, ese Dios que es Padre y Madre, que es masculino y femenino, cuando nos crea bien separados, ¿no? El hombre y la mujer. Entonces el hombre representa todas esas cualidades masculinas, la naturaleza masculina de Dios, y la mujer, Eva, representa el aspecto femenino, la naturaleza femenina de Dios. ¿Y cómo se van a unir? ¿Qué es lo que puede unir? La fuerza que une, ¿cuál es la fuerza que une? El amor, ¿no? El amor tiene que unir. Entonces vamos a ver aquí el valor de
del matrimonio para Dios, ¿no? Es realmente el lugar donde se refleja completamente a Dios. Un individuo puede llegar a la perfección, como Freddy, ¿no? Que ya es perfecto. Casi. Como Jesús, ya hablamos de Jesús, sí, Él llegó a esa unión individual con Dios. Por eso Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me preguntas dónde está Dios, ¿no? Yo y Dios somos una misma persona, porque Él está unido, siente a Dios. En todo lo que hace, cuenta con Dios. Dios trabaja a través de Él. Pero es todavía un reflejo parcial de Dios, solo el lado masculino, le falta la otra parte, que se debería haber cumplido aquí con Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva, esa es otra novedad, no fueron creados adultos, porque yo nunca he visto nacer una persona adulta. ¿Alguien ha visto nacer una persona adulta? ¿Cómo nacemos todos? Bebecitos, ¿no? Embriones, bebés. Entonces, ¿cómo Dios creó a Adán y Eva? ¿Los habría creado de otra manera? No, esa es una forma natural. Entonces, ellos también tenían que pasar un periodo de crecimiento. En ese periodo de crecimiento, individualmente, Adán tenía que unirse con Dios y encarnar esa masculinidad de Dios, el corazón paternal de Dios. Y Eva, al unirse con Dios individualmente, podría encarnar esa naturaleza femenina, el corazón maternal de Dios. Y entonces, cuando ya estaban maduros y a nivel individual, Dios les habría bendecido en matrimonio. Sería el primer matrimonio de la historia. Eso sería como Walt Disney, ¿no? Que toda la creación, los ángeles estarían cantando canciones de alabanza, toda la creación, ¿no? Y como en Disney, ¿no? Que están ahí, se asoman los animalitos. Hubiera sido realmente la boda más grande, porque es la que da inicio, es el modelo donde Dios quería mostrar su amor, de manera encarnarse sustancialmente a través de el hombre y la mujer, ¿no? Y obviamente ellos habían creado un linaje, el linaje de Dios. Dios habría tenido su linaje, porque dice multiplicaos. No es que Dios los había creado estériles o asexuales, les creó para multiplicarse. ¿Eso qué significa? Que Dios no quiere tener solamente un hombre y una mujer y se acabó. Y ahora ya sois perfectos, pues Adán, tú a hacer un monasterio para ti hasta que mueras, de clausura, y Eva también, y ahí se acabó, ¿no? Pues no, quería más hijos e hijas, quería que hubiera un número infinito de hijos e hijas, y todos sus descendientes, todos nosotros, si no hubiera habido una caída, habrían seguido esa tradición de amor verdadero que Adán y Eva habrían establecido en su vida con sus propios hijos. Entonces, esa primera familia es para Dios sumamente importante, que es a través de la cual Él se puede realmente, Dios se manifiesta como Padre y Madre celestial de manera sustancial. Este era el ideal que Dios tenía para Adán y Eva, pero este ideal nunca se ha realizado. Quedó pendiente de cumplirse. Recordamos, estamos hablando de la misión de Jesucristo. Entonces, si esto falló, si no tuvimos verdaderos padres, si no ha habido una familia ideal, ni un matrimonio divino, pues eso es lo primero que tiene que aparecer para que venga el reino de Dios. Ahí lo pone en la escuela, la fines de la escuela del amor, ¿no? De ahí aparte, ¿no? Ese reino de los cielos. Pues desgraciadamente el ideal original de Dios no se ha cumplido y sabemos que por el Génesis, pues que Adán y Eva cometieron el pecado original. No vamos a entrar mucho en detalle porque esto es otra charla aparte que sería muy largo de explicar, pero lo vamos a resumir rápidamente en 4 cositas.
Y nos dice la Biblia, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no sentían vergüenza. Eso era antes de comer el fruto, antes de pecar, pues no sentían ninguna vergüenza de su desnudez, pero eso cambia una vez que cometen el pecado. Y nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Bueno, esto es bastante fuerte, ya digo que hay cosas novedosas y reveladoras, no se puede entrar en detalle, vamos simplemente resumiendo, dando las conclusiones que ese conocimiento no era un conocimiento intelectual ni de sabiduría, sino era conocimiento de lo que hemos hablado antes del amor, que es como Dios quería establecer su ideal a partir del amor. Entonces el primer acto de amor debe haber sido lo más sagrado, lo más puro, sería realmente donde Dios se iba a manifestar. Y ahí es donde empezó realmente el problema, ¿no? Con una relación ilícita entre la serpiente, porque es la serpiente que se le ofrece el fruto a Eva y la engaña para comer el fruto. Es un amor inapropiado, inadecuado, porque nunca estaba previsto en el plan de Dios la relación, porque la serpiente representa un ángel entre ángeles y seres humanos. Somos como dos especies diferentes, o sea, no nos podemos cruzar. Pero luego también, no solamente, luego Eva fue y dio de comer del mismo fruto a su marido, y fueron ambos abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, antes no sentían vergüenza, pero después de comer el fruto sí sintieron vergüenza, ¿no? Y bueno, para comprender un poquito mejor qué significa lo de comer y el conocimiento y todo esto, a mí me gusta citar esta otra parte bastante conocida de la Biblia. Cuando José fue vendido esclavo, ¿dónde acabó? En el pozo. ¿Mm? En el pozo. No, después del pozo. En casa de... de guardaespaldas, Potifar, el guardaespaldas. Y mira, y se ganó la confianza de este hombre. Ya sabéis que los judíos son muy buenos en servir, en trabajar, son buenos. Entonces se ganó la confianza de este hombre, del egipcio, y le dijo, y un día se fue de viaje y le dijo, dejo todo lo que tenía en manos de José. Y él no se preocupaba de nada sino del pan que comía. Y era José muy hermoso y bello. El pan que comía, ¿qué es eso? ¿Qué pan es que tenía una panadería en su casa y es que cada día comía un pan diferente, hoy pan normal, baguette, luego chapata, luego... ¿Qué es eso? ¿Qué pan comía él? ¿Qué comía el comer? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Y aconteció que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su señor, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. Entonces, ¿qué comía? ¿Qué pan comía la esposa? Acostarse con. Está claro, ¿no? Comer es un eufemismo para que representa la relación sexual entre hombre y mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces eso nos da a entender, y si leemos en la Biblia también el conocer muchas veces tiene ese significado, ¿no? Adán conoció a Eva, es que no la conocía, claro que la conocía, ¿no?
¿Y qué pasó después de conocerla? Engendraron a un hijo. ¿Cómo la conoció? Pues de esa manera, ¿no? Hay muchos ejemplos. María también, la Virgen María, cuando el ángel Gabriel se le presenta, le dice que va a tener un hijo, y dice, vale, pero yo soy virgen, no conozco hombre. Sí conocía, pero ya estaba desposada con José, conocerle conocía, pero dice, no conozco hombres, no tengo relaciones con hombres. ¿Cómo van a hacer entonces? Entonces el comer representa realmente pues, lo más sagrado que Dios había creado, que se va a profanar. Esa es la triste historia de la humanidad, y ahora lo vamos a ver aquí, que el matrimonio y la familia se apartaron de Dios, tristemente, y claro, lo que ocurrió fue todo lo contrario. En vez de estar centrado en Dios, pues se centró el amor en Satán, que significa que el amor de Dios es un amor totalmente desinteresado, que se hace por el bien de los demás. Adán habría dado su amor por Eva, Eva por Adán, el uno por el otro, ¿no? Y ahí sería el amor divino, ¿no? Pero aquí, pues esto fue un amor egocéntrico, el amor mismo se dirigió en una dirección distinta, porque solo hay una realidad, Dios solamente creó para el bien, ¿no? Somos nosotros que hemos cogido todas esas herramientas, esa caja de herramientas que Dios nos ha dado para construir el ideal, y la hemos usado en una dirección equivocada. Entonces el mal es el bien mal dirigido, no la ausencia del bien, es el bien mal dirigido, hacia un propósito opuesto, totalmente opuesto al ideal de Dios. Entonces esto fue grave porque no tuvimos nunca verdaderos padres, sino falsos padres. Y el linaje de Dios nunca se ha construido. Dios nunca tuvo más hijos e hijas, nietos, bisnietos que quería tener, no los vio. ¿Qué dijo Jesús? Sois hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo, ¿no? ¿Lo dijo o no lo dijo? Dijo muy claramente. Entonces, desgraciadamente, hemos multiplicado la maldad, el egoísmo, el amor egoísta. Y por eso, ¿qué tipo de mundo hemos creado? Pues un mundo separado de Dios, de pecado, de egoísmo, de desconfianza, de confusión, inseguridad, conflictos, guerras. Seguimos así, ¿verdad? Y parece que nos gusta eso de los conflictos, las guerras, y cada vez con armas más destructivas, y nos da igual. Pues si hay que lanzar la bomba atómica, pues se lanzará, ¿no? No creo que lleguen ahí, ¿eh? Pues saben que también es el fin de ellos, o sea, nadie podrá estar tan loco para apretar ese botón, porque dicen que en el momento ya te mandan a ti también otros pepinos. No creo que lo van a hacer, pero el peligro está ahí, la amenaza está ahí, podría ser, hace falta un loco solo, ¿no? Que no le importe nada, ¿no? Entonces, vamos a ver que debido a esto, todo esto es para qué, entender para qué vino Jesús realmente, para solucionar este problema, el problema del pecado original. Él tiene que atajar ese problema. ¿Y cómo va a hacerlo? Entonces hubo una preparación para la venida del Mesías, y es interesante ver que leemos que en el Génesis, eso ya justo después de la caída, ya Dios promete la venida del Mesías. Inmediatamente dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces la idea de Dios de salvar a la humanidad, no es que Dios quería esperar miles y miles de años para mandar a Jesús, el Mesías, no, es que inmediatamente Dios intenta en la propia familia de Adán solucionar el problema. Fue a Adán y preguntó, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Yo? No, Eva. Y a Eva fue también, ¿y tú por qué lo has hecho, Eva?
¿Por qué lo has hecho? ¿Yo? No, Lucifer. Quería, y con Caín y Abel trabajó con sus hijos. Ahí mismo, en realidad ya, no quería esperar, no, y ya quería solucionar el problema. Allí mismo, ¿por qué esperar miles y miles? No tenía sentido, no. Él quería, pero ¿cómo trabaja Dios? Dios no puede hacer las cosas solo Él. Si solo dependiera de Él, ya estaría hecho, ¿no? Por eso le echamos la culpa a Dios, ¿no? De todas las guerras, de todas las cosas que nosotros hacemos mal, culpa de Dios. ¿Por qué tal? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué guerras? ¿Por qué tal? ¿Por qué sufrimiento? No, que somos nosotros que lo hacemos y encima le echamos la culpa a Dios. Entonces Dios quería solucionarlo lo antes posible. Esto nos hace entender que en realidad la salvación no es solo de los judíos, no es solo de los cristianos, es algo universal de toda la humanidad. Y vamos a ver que toda la historia de Israel, cuando ya finalmente Dios encuentra un pueblo, una familia, la familia de Abraham, que responde con Jacob y Esaú, entonces ahí Él va a crear un fundamento para enviar al Mesías. Pero ese fundamento se va a prolongar en el tiempo, desgraciadamente, como casi otros 2000 años, por repetidos fallos que ha habido a lo largo de este curso. Lo quería mandar lo antes posible, con Noé también, pero no salió bien, con Abraham tampoco, siempre hubo retraso, ¿no? Pero Dios preparó este pueblo especialmente para recibir al Mesías, para unirse con el Mesías, como por ejemplo con el tabernáculo y el templo. Era como representaban la llegada simbólica del Mesías. Entonces Dios entrenó a este pueblo de Israel para unirse, tener una fe absoluta, una devoción al tabernáculo mientras estaban en el desierto con Moisés y luego con el templo, hasta tiempos de Jesús, ¿no? Y poco antes, unos 400, 500 años o centenares de años antes de la venida de Jesús, empieza a mandar también profetas que empiezan a anunciar claramente la venida de un Mesías, ¿no? Un Salvador para el pueblo y para el mundo. Pero la voluntad de Dios, como ya he dicho, no se puede cumplir solamente porque Dios quiere hacerlo. Dios va a cumplir siempre su responsabilidad, que es enviar al Mesías. Pero luego está la propia parte de la responsabilidad humana, que es el 5% comparado con Dios, pero es nuestro 100% de esfuerzo, que es preparar el fundamento, y una vez que Él envía al Mesías, que en este caso era Jesús, sobre todo del pueblo judío, que es el primero, el que tiene el honor de darle nacimiento al Mesías en tu propio país. Es un gran honor, un privilegio y una gran responsabilidad. Es el primer pueblo que tiene que reconocer al que Dios envió, aceptarle, unirse con Él. Y ahora vamos a ver si eso se ha cumplido o no en el caso de Jesús. Jesús viene su misión original es recuperar el ideal que nunca se ha establecido, en el fondo, recuperar el ideal de Dios. Tal como lo había pensado, así sucederá, tal como lo había planeado, así lo cumpliré, dice en Isaías. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué está cerca el reino de los cielos? Porque Él viene a cumplir la misión que Dios había dado, la misión original. ¿Cuál era ese? Pues hacer lo que Adán y Eva no hicieron. Tenía que haber llegado a ser el marido y mujer ideales y establecer el matrimonio donde Dios se manifiesta, donde Dios inicia su linaje, el linaje del amor divino. Ese es el punto de partida para el mundo ideal, el mundo de paz, el reino de los cielos. Sin una familia ideal no puede haber nunca reino de los cielos. No, o sea, pues
Por eso que por mucho que discutan los políticos y los académicos, los eruditos y los religiosos célibes, no van a conseguir el reino de los cielos, porque tiene que partir de aquí. Entonces, como Adán y Eva fallaron, pues Jesús tendría que haber sido como segundo Adán, pues ¿qué tiene que hacer? Encontrar a una Eva, una segunda Eva, y casarse con ella. Hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el principio. Esa es la verdadera misión original que Jesús tenía que cumplir. Pero para hacer eso, obviamente, primero le tienen que aceptar como Mesías, si no, no hay manera, ¿no?, de cumplir esta parte. Y este era lo que tenía que haber, el plan original para Jesús: llegar a ser verdaderos padres con su esposa, crear la base de la familia ideal y crear el linaje, la soberanía de Dios basado en su amor, y poco a poco restaurar el mundo, haciendo que toda la humanidad caída pueda injertarse en este linaje, ¿no? Y vamos a ver aquí algunos pasajes de Jesús, donde nos deja que él habla del matrimonio. Esto es muy conocido, la boda de Canaán, ¿no? En la boda de Canaán, ¿qué pasó ahí? Era una boda en la que estaba Jesús, María y los discípulos de Jesús. Y la madre María estaba preocupada por el vino, ¿no? Ya, se ha acabado el vino. Pero lo interesante es la respuesta de Jesús. Y le dice: mujer, no madre, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto, en esta boda, ¿no? Así que es como que le está diciendo directamente: oye, tú estás aquí celebrando la boda de otro, ¿y qué pasa con mi boda? ¿Y mi boda qué? Pues claro, hay que tener en cuenta que en aquel tiempo no es como ahora, yo me enamoro con la que yo quiero y pareja de hecho. Pues no, en aquel tiempo no era así. Y todavía en muchos países asiáticos existe eso, que son los padres se comunican entre ellos y se ponen de acuerdo para emparejar tu hijo con mi hija, tal. Se hace entre las familias, ¿no? Emparejan a los futuros novios, ¿no? Y eso debe haber sido así. Y entonces le dice: oye, ¿qué pasa con mi boda? Ya tenía 30 años en aquel tiempo. O sea, ahí se casaban a los 18 o 20, ya estaban empezando la familia. Tomando Jesús la palabra, dijo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. El rey, ¿quién es? Dios. El hijo, ¿quién es? Él. Está diciendo aquí: yo he venido, Dios me ha mandado aquí para que me case. Lo está diciendo ahí. Y luego esto también es bastante famoso cuando los fariseos le quieren hablar sobre el divorcio y él responde: ¿no habéis leído lo que él hizo al principio? Varón y hembra los hizo y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces él sabía cuál era el ideal original de Dios. Y claro, si lo sabía, también lo quería cumplir, ¿no? Si él sabía que este era el ideal para Adán y Eva en el principio, dice: ¿y por qué podemos repudiar a nuestras mujeres? Por la dureza de vuestro corazón, porque no somos puros, por eso. Pero no fue así al principio. No había idea de, claro, en la mente de Dios no puede haber la idea de repudiar, engañar, poner los cuernos, adulterio, divorcio, no hay en el ideal. Todo eso viene después de la caída, ¿no? Después de separarnos de Dios. Esto es lo que Jesús tenía que venir a hacer realmente, para empezar su misión. Luego tenía más misiones, obviamente: salvar al mundo, ir a Roma, conquistar Roma con el amor y llegar a toda la humanidad. Pero tenía que empezar con un matrimonio en Israel. Pero eso nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque
La trágica realidad de Jesús fue que no creyeron en Él. Entonces, si no creen en Él, no puede empezar su misión original. ¿Y cuál sería el deseo de Dios? ¿Que el pueblo aceptara a Jesús como el Mesías? ¿O que el pueblo rechazara a Jesús como el Mesías? ¿Qué pensáis? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Freddy, ¿tú qué piensas? La primera. Seguro, pero si tiene que morir, tendrán que rechazarle, ¿no? Si tiene que morir en la cruz, tendrán que rechazarle. Entonces sería la voluntad de Dios que le rechazara, ¿no? Porque claro, si la aceptan no le van a poner en la cruz, entonces no habría salvación, ¿no? ¿En qué quedamos? No, tiene razón. Obviamente, originalmente Dios quería, y vamos a ver en las propias palabras de Jesús. Y yo os recomiendo realmente el Evangelio de Juan, capítulo 6, 7, 8, 9, que hay toda esa discusión con los judíos, que es muy interesante, que al principio le siguen porque él hace milagros, y claro, todo el mundo quiere que ahí me duele aquí me duele allá, aquí yo tengo 1000 demonios y sácamelos, curandero, sanador, pues. Pero Jesús no era eso, no era un curandero, había gente que hacía eso, otros fariseos lo hacían también, había curanderos, había videntes, como ahora, exorcistas, había también exorcistas, esto no era la misión de Jesús, Él lo hacía para que la gente creyera en Él, solamente lo hacía por eso. Y le preguntan, entonces le dijeron los judíos, ¿qué vas a hacer para poner en práctica las órdenes de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la orden de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es que ahí lo dice muy claramente. La voluntad de Dios era que le aceptaran a Él como Mesías. Pero lo han hecho. Pues no, desgraciadamente Jesús fue rechazado, y esto, podemos decir, a partir de estas palabras del propio Jesús, que esto no era la obra de Dios. Y eso vamos a ver aún unas palabras representativas del corazón de Jesús en aquel tiempo, porque Él trató por 1000 maneras diferentes de llegar a la gente, de hacerles ver que realmente Él era el enviado de Dios, pero estaba la responsabilidad humana. Él no puede hacer que crean, no tenía una varita mágica de decir a la gente, cree en mí, cree en mí, cree en mí. No, es que la gente tiene que hacerlo voluntariamente, no porque alguien te hipnotice, no, es que le tiene que aceptar voluntariamente. No están estas palabras, por ejemplo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, no queréis venir a mí, es decir, no estáis cumpliendo la voluntad de Dios, que era venir a Él. O este otro, cuando se acerca a Jerusalén, ya después de muchas veces intentar convencerles y invertir su corazón, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ese es el punto, no quisiste. Es que Él lo intentó de todas las maneras posibles, convencerles, persuadirles, sanando, curando, haciendo milagros, hablando la palabra de Dios, orando toda la noche en las montañas, 40 días de ayuno, un montón de cosas que hizo, pero por aquí entraba, por aquí salía. ¿Y quién rechazó a Jesús? Pues los líderes religiosos, los líderes políticos. Yo no voy a leer todo porque ya lo vais a leer vosotros, ¿no? Líderes políticos, Juan Bautista, que es todo un capítulo aparte. Juan Bautista se puede profundizar mucho, pero bueno, su propia familia también, y al final, eso sí que voy a comentarlo un poquito más, sus propios discípulos. Claro, hay que entender que no era fácil. ¿Pensáis que era fácil seguir a Jesús? Que ahora estamos en la euforia de 2000 años de ya haber aceptado a Jesús. Entonces es relativamente fácil.
pues ya mucha gente ha creído antes que nosotros. Pero cuando estás ahí en vivo, con la persona en vivo, que es un hombre de carne y hueso, que seguramente comía, iba al baño o no, o era como Superman, no sé. Pensamos, ¿no? El Mesías, es Superman, no, es una persona igual como nosotros. Solo que él tiene una voluntad de hierro, de acero, y está totalmente unido a Dios. Entonces parece que supera todo, pero no, tiene un cuerpo físico. Si él tuviera algo extraordinario externamente hablando, pues todo el mundo lo habría aceptado. Si él flotaba en el aire, ¿no? Le salía una capa roja y como Superman volaba, pues claro, sí, el Hijo de Dios, fácil de... Pues no, externamente era igual. A lo mejor ni siquiera era tan guapo ni nada, vete a saber, ¿no? A lo mejor era un promedio, ¿no? Un hombre normal, externamente hablando. Y aquí está el problema con los discípulos, claro, después, al principio sí, todo muy bien, te aceptamos como Mesías, reino de los cielos, y Jesús, hablando siempre, el reino de los cielos está cerca, y siempre hablando, viene ya, está el Mesías, ya el reino de los cielos viene, será aceptado en Israel, y ya viene el reino de los cielos rápidamente, a mí me pondrán a dónde, estaban discutiendo, ¿no? Oye, cuando venga tu reino, a mí estaré a tu derecha y a la izquierda, ¿no? Estaban hablando de eso, ¿no? Estaban en ese nivel. Pero esta es la última cena, y él habló de que alguien le iba a entregar. Pero lo curioso es que decían, ¿acaso soy yo? O sea, uno por uno, ¿acaso soy yo? O sea, no era solamente Judas el que estaba dudando si Jesús es el Mesías o no. Todos pensaban que podían ser el que le entregaban. Todos, ahí lo dice. Todos estaban ya con duda, porque claro, era difícil. Pasaron 3 años. Y en vez de que la gente creyera en él, todo lo contrario, la gente se puso en contra. Y ellos habían dejado todo, familia, trabajo, para seguir a este hombre. Y todos en contra de ellos. Entonces, ¿esto qué es? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Será que no es el Mesías? ¿Será que nos hemos equivocado dejarlo todo y seguir a este hombre? ¿No nos pasaría eso por la cabeza? Si estás en la piel de estas personas que lo dejan todo, familia, trabajo, ¿no? Y sigues a un hombre que la gente no va contra él y contra vos. Te digo, oye, te lo planteas, digo, oye, ¿esto qué es? Entonces, obviamente, si hubieran creído que Jesús era el Mesías esperado, hubieran querido darle muerte. Si el pueblo que espera al Mesías cree que ese hombre es el enviado de Dios, obviamente no hubieran querido matar. ¿Para qué? No hay ninguna profecía que dice, y cuando venga el Mesías lo tenéis que matar. No hay ninguna profecía que dice eso, ¿no? Y eso se ve claramente otra vez en el Evangelio de Juan. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre, pero ahora procuráis matarme, hombre que os habla de la verdad, lo cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Y aquí dice claramente, ¿has oído? No. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Porque sois vuestro padre el diablo y queréis cumplir su deseo. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Quién procura matar a Jesús? El que creía en él. ¿Qué pensáis? ¿Que Satán, el diablo, no sabía quién era el Mesías? Él sí que creía en Jesús, claro que sí. Creía que era el Mesías, él no tenía problemas. Cuando Jesús expulsaba a los demonios, decían, ¿qué hay entre ti y nosotros? Hijo del hombre, hijo de Dios. Ellos sabían. La gente no creía en él, pero los diablos sí. Sabían quién era el Mesías. ¿Y qué quería hacer
Satán dice, bueno, vale, ya está el Mesías aquí, ¿no? que cumpla su misión. No, va a ir a por él. Va a ir a por él. ¿A qué? A matarle. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Quién? No es Dios que quiere ver a su hijo muerto. ¿Quién quiere verle muerto? El enemigo, obviamente. Porque si él consigue establecer el reino de los cielos, le quita su reino, le quita su dominio, le quita su linaje. Dice, no, con lo bien que no me quiten lo bailado, que esto es mío, que este es mi reino, que esto es mi mundo, no lo quiero soltar. Claro, ¿quién estaba ahí detrás? Entonces, desgraciadamente, llega un momento de tanta falta de fe que al final Jesús tiene que aceptar y cambiar el rumbo, y eso es lo que no se ha percibido. Se ha pensado que eso era ya el final de su vida, era ya el destino desde siempre, pero él no empezó predicando esto. Si esto hubiese sido su destino, hubiera dicho, arrepentíos que voy a morir vosotros en la cruz, voy a derramar mi sangre. No, dijo, arrepentíos que está cerca del reino de los cielos. Arrepentíos, que no lo hemos hecho. Pero entonces en este momento tiene que haber un cambio de rumbo en su misión, ahí sí, y él tiene que aceptar eso. Y vamos a ver que los propios discípulos no lo van a entender, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Eso es unas semanas antes de la crucifixión. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. No lo entendía, de oye, pero nos has hablado siempre del reino de los cielos, en la tierra, ¿no? El Padre nuestro, venga tu reino en la tierra, así como en el cielo. Y ahora ¿qué estás diciendo ahora? Esto no lo entendían, no lo entendían. Acabado de toda tentación, el diablo se alojó de él hasta un tiempo oportuno. Eso es de las 3 tentaciones. Cuando empezó su ministerio público, Jesús le vence a Satán, le demuestra que él es un hijo de Dios y que él va a cumplir su misión mesiánica. Dice, bueno, vale, contigo no he podido, pero todavía no te dejo en paz. Ya vendrá mi oportunidad después, hasta un tiempo oportuno. No le va a dejar. Dice, contigo no puedo, pero hasta la gente a tu alrededor, está este pueblo que ya me encargo yo, que se opongan a ti. Y así fue, desgraciadamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. También la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés cuando hubo falta de fe. Entonces esa falta de fe provocó el que Moisés tuvo que levantar en un palo la serpiente de bronce. Por la falta de fe, si no, no era necesario. Y pues lo mismo, por la falta de fe en él, Jesús sería levantado en un palo, ¿no? Y morir por nosotros, por la falta de fe. Y luego está la oración en Getsemaní. Adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible que pase mí este cáliz, mas haga tu voluntad y no la mía. Era una situación realmente muy complicada, muy difícil. ¿Y por qué oró 3 veces? No porque tenían miedo a morir en la cruz, sino por Dios, por el pueblo judío, y la humanidad, y los discípulos, y por toda la humanidad. Él no quería realmente que nadie sufriera más, él quería acabar con el sufrimiento, tanto de Dios como de la humanidad, y cumplir su misión, para que no se prolongara en el tiempo. Pero al final no ha sido posible. Así que vamos a ver esta última semana de Jesús en Jerusalén, entrada triunfal en Jerusalén, Jesús limpia el templo, la última cena, traición de Judas y arresto, negación de Pedro y al final el juicio. Pues al final, aunque Pilato quería librar a Jesús y ofrecía elegir entre Barrabás, el criminal y asesino, y Jesús, pues preferían
que soltaran a Barrabás. Y al final, pues Jesús tuvo que ir a la cruz. Así que aquí vamos a ver que realmente la victoria de Jesús en la cruz era sumamente importante porque era un momento crítico, muy crítico de la providencia. Y aquí vemos que dijo esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente ahí incluso estaba totalmente solo, todo el mundo lo había abandonado, sus discípulos se habían dispersado, nadie se ofreció a morir por él, aunque Pedro dijo que sí, pero al final le negó 3 veces. Otro cantar había sido si al menos 3 discípulos o más hubiesen ofrecido a morir con él, pues a lo mejor habría habido una posibilidad, ¿no? Pero no fue así. Entonces en ese momento él está totalmente solo a la cruz y él lo va a superar con creces, demostrando que él es el Hijo de Dios y diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Otra vez, si era la voluntad de Dios que él muriera a la cruz, pues estarían haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué dice no saben lo que hacen? Es que no estaban haciendo la voluntad de Dios en este momento. Y Jesús realmente demostró ser un verdadero Hijo de Dios amando a sus enemigos. Satán no tuvo ningún poder sobre él, así que Dios pudo ejercer todo su poder para resucitar a Jesús. Y aquí vamos a ver la victoria, era el amor que él tenía en la cruz. Si él hubiera tenido un poquito de crítica, de queja, de insatisfacción en su corazón, ahí Satán la habría no solo porque Satán que quería no solo matarle físicamente, sino también matar su espíritu, quedarse. Si él hubiese criticado, aunque sea un poco, la situación, o que me manda, a ver Dios, me mandas como Mesías y estás con más preparar tú a la gente, no han creído en ninguno en mí, ¿qué has hecho? Si él se pone en ese plan a quejarse a Dios, pues ahí Satán habría dicho, ya eres como yo. Entonces le habría cogido también su espíritu, eso habría sido muy grave, pues hubiera sido como si el Mesías nunca hubiera venido. Y el trabajo luego habría sido muy complicado para seguir trabajando, para que Dios pudiera seguir trabajando. Pero Jesús va a tener esta gran victoria, Satán no puede hacer nada, se tiene que quitar el sombrero, se chapó, eres realmente un Hijo de Dios verdadero, me rindo ante tu amor, no puede hacer nada, no puede quejarse de que no la ha amado, le ha amado a Satán, al enemigo. Entonces dice, pues sí. Y eso fue la ansiedad de la resurrección. Jesús había perdido todo el fundamento de fe en él y la providencia divina estaba obstruido. Y ya, como dije antes, era como si el Mesías nunca hubiera venido. Entonces esos 40 días de resurrección fueron necesarios para restaurar la fe de sus discípulos en él como el Mesías y para que se unieran completamente con él. Por lo menos como Jesús resucitado espiritualmente. Entonces aparece pues a María Magdalena, a los discípulos en Emaús, que no la reconocen hasta el final. Luego se aparece a los otros apóstoles, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les explicaba todo lo que está escrito sobre él. O sea, tuvo que empezar otra vez a predicar todo, desde cero otra vez, infundir la fe en ellos. Y lo de San Pedro queda muy claro, ¿no? 3 negaciones y 3 veces que le pide, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, ¿no? 3 veces, por 3 negaciones, lo tiene que restaurar, rectificar 3 veces, ¿no? Pero vamos a ver que en el Pentecostés es el momento clave cuando realmente los discípulos están totalmente unidos, ya están dispuestos, ya le aceptan de corazón, él es el Mesías, y ahí sí, a partir de ese momento, están dispuestos a morir por él, por la causa, y lo han hecho, la mayoría de ellos fueron mártires, ¿no? Y fueron matados en nombre de Jesús. Y eso fue el fundamento necesario para la salvación espiritual.
el renacimiento espiritual de la humanidad, en la que Jesús resucitado se va a colocar en la posición de verdadero Padre espiritual, y el Espíritu Santo, que envía en el día de Pentecostés, estaría en la posición de verdadera Madre espiritual, que le da la oportunidad a la humanidad de nacer, renacer espiritualmente, ¿no?, de lo alto. Y aquí podemos leer: pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Entonces nos adoptamos en este matrimonio espiritual que es entre Jesús y el Espíritu Santo. Y por eso también Jesús, ya antes de morir, prometió la segunda venida, ¿no?, que tenía que volver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que volver? No es para el juicio final y para decir: vosotros sois las cabras a la izquierda, al infierno eterno, los buenos, las ovejitas a la derecha, para el cielo, ¿no?, para la vida, ¿no?, sino porque tiene que todavía cumplir lo que no pudo cumplir, ¿no?, lo que no se cumplió en el jardín del Edén, que es el matrimonio celestial. No se cumplió en el tiempo de Jesús porque no le tienen oportunidad de casarse, pues se tiene que dar en la segunda venida. Por lo tanto, la segunda venida significa que tiene que venir otra persona que hereda la misma misión que Jesús. Es otra persona, pero tiene la misma misión. Y eso es lo que vemos, que está reflejado. Bueno, aquí sería que toda la humanidad puede llegar a renacer espiritual y físicamente como hijos verdaderos de Dios, y eso lo vemos reflejado aquí en la Apocalipsis 19, 7, 8. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas de Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedida vestirse de lino puro, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Eso nos representa que habrá en la boda del Cordero, que viene sobre el fundamento del cristianismo. El lino fino es las obras todo el trabajo del cristianismo, ¿no? Y bueno, vamos a acabar con dos citas, una del Padre Moon y otra de la Madre Moon. A ver, aparece. El Mesías es el verdadero Padre, y para cumplir esa misión debería haber recibido una esposa real. Jesús era el que debía restaurar de raíz el falso amor con el que el arcángel había tentado a Eva, que estaba creciendo como hermana de Adán. En consecuencia, Jesús, en lugar de Adán como el Hijo de Dios, debería haber recibido una esposa en la posición de hermana menor. Jesús necesitaba un fundamento de protección formado por la fe absoluta de la familia de Zacarías. Eso podría andar mucho también, ¿no? Y la Madre Moon, que nos dice: Jesús no tenía relación con Satanás. Con todo, Jesús necesitaba ayuda para llevar a cabo la providencia. No podía hacerlo todo él solo. Pero, por desgracia, las personas cercanas a Jesús, María, la familia de Zacarías, los líderes judíos y el pueblo de Israel, no cumplieron con sus responsabilidades. Si lo hubieran hecho, Jesús habría podido cumplir su misión en ese momento, habría conocido a la hija unigénita de Dios y juntos habrían llegado a ser los verdaderos padres. Bueno, hemos tenido interrupciones, hemos tenido un poco de todo. Bueno, yo creo que se entiende básicamente, ¿no?, que Jesús venía realmente a restaurar el ideal que Dios tenía al principio de una familia, un matrimonio celestial. El linaje de Dios no se cumplió al principio con Adán y Eva. Hay la caída, que es todo lo contrario, que es un linaje falso, que son padres falsos, el amor egoísta. Y todo, claro, darle la vuelta a eso es muy complicado, muy difícil. No es que el Mesías viene y ya todo se arregla. No, esa idea hay que quitarla de la cabeza. Es muy complicado y por lo tanto, como dice ahí, él no lo puede hacer él solo, ¿no?, dice la Madre Moon. Los padres, cuando vienen, necesitan el apoyo, y cuanto más apoyo mejor, y sobre todo del pueblo que él ha preparado. En el caso de Jesús era el pueblo judío,
en el caso de la segunda venida de los Reyes Padres ahora es especialmente el cristianismo y todas las religiones, porque viene a salvar el mundo, pero más especialmente es el cristianismo que proclama, ¿no?, la segunda venida. Y todo eso nos sirve de lección para ver dónde se ha fallado en el tiempo de Jesús, para que no repitamos lo mismo en el tiempo de la segunda venida. Y ya veremos qué pasa. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí terminamos.